Hola, queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes desde este canal Voz en Desierto. Hoy vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, pero antes me gustaría hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la lección de escuela sabática. Te pedimos conocimiento y sabiduría para entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de escuela sabática que corresponde para este sábado es la lección número 8 para el 25 de febrero del 2023, que lleva como título ¿Cómo planificar para tener éxito? Y yo creo que esta lección está muy interesante porque todos queremos tener éxito en la vida. Y no tan solo en esta vida, sino también en la vida venidera. Así que cada uno de los versículos que vamos a estar tratando en esta lección son un consejo para nuestras vidas, para que podamos alcanzar el éxito que tanto anhelamos. Hay un versículo clave y el versículo clave se encuentra en Colosenses 3, 23 al 24, que dice de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo, la primera parte, se me hace muy interesante, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Eso significa que todo lo que hagamos lo vamos a hacer de calidad. Cuando nosotros hacemos las cosas de corazón y las hacemos para el Señor, disfrutamos lo que hacemos. Pero cuando no las hacemos de corazón, no las disfrutamos. Es más, estamos obligados a hacer las cosas. Aquí yo quiero resaltar algo, que hay personas que trabajan para el Señor, que trabajan en el ministerio pastoral, que trabajan para la iglesia, que trabajan para colegios adventistas. Pues este versículo es clave para ese tipo de personas, porque dice allí, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Si lo hacen de corazón en el área en la que Dios nos ha colocado, seguramente vamos a disfrutar lo que hacemos, porque lo vamos a hacer de calidad. Y si lo hacemos de corazón y para el Señor nos va a bendecir en gran manera. El éxito yo creo que se logra cuando nosotros hacemos lo que dice el versículo, trabajamos de todo corazón y lo hacemos para el Señor. La palabra éxito es una palabra que está en el título de esta lección como palabra clave, pero quiero decirles algo. El éxito es un concepto relativo. La sociedad pues tiende a etiquetar el éxito cuando, por ejemplo, pues ve a una persona que tiene una casa, que tiene un auto. Las personas dicen que quien tiene éxito es aquel que tiene una profesión. Así que quiero decirles que el éxito tal vez no es cuando se acumulan cosas materiales. El éxito va más allá del concepto que el ser humano tiene sobre esta palabra. Ahora, ¿quién es para Dios una persona de éxito? Quiero que juntos leamos Salmos 15, que dice de la siguiente manera. Salmos 15, si ustedes pueden buscarlo en su Biblia, lo podemos leer juntos. Dice allí, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón.
el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Este salmo es un salmo muy interesante. Yo les decía en un principio que el éxito, el ser humano le daba un concepto, pero la Biblia le da otro concepto. ¿Y quién es una persona exitosa para Dios? Pues lo acabamos de leer. Una persona exitosa para Dios es aquella que anda en integridad, es aquella que hace justicia, es aquella que habla verdad, es aquella en la que no hay calumnia, aquella que no hace mal a su prójimo, es aquella que teme a Jehová. Y miren, el versículo 5 de este salmo dice de la siguiente manera: quien su dinero no dio a usura, quien sus recursos no desperdició, en pocas palabras. Y esta última parte es interesante porque de hecho la lección va a estar hablando mucho acerca del recurso, va a estar hablando mucho acerca del trabajo, de lo que producen nuestras manos. Entonces, Salmos 15, pues es muy importante para que nosotros lo tengamos en mente para nuestra vida, para alcanzar el éxito. Usted no se deje llevar por el concepto del ser humano, porque recordemos que el concepto del ser humano tiene que ver con las cosas materiales y ellos definen el éxito cuando una persona tiene cosas materiales. Pero en realidad el éxito va más allá y la Biblia responde, ¿quién es para Dios una persona exitosa? Yo estoy seguro que si estás viendo esta lección y haces todo lo que dice Salmos 15, tú eres una persona exitosa. Y tienes que creerlo así. Una persona exitosa también es aquella que planifica para tener éxito. Y de esto también habló la lección de escuela sabática. Hay unos versículos claves que me gustaría estudiar con ustedes. Uno de ellos es Eclesiastés 9:10, que dice de la siguiente manera: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, en pocas palabras, el trabajo es bueno. Y cuando hay trabajo, hay que hacerlo. Y sigue diciendo el versículo: porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hay algunas personas que no les gusta trabajar, pero miren el consejo que nos da Eclesiastés: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Porque, queridos hermanos, el trabajo es una bendición. Quien trabaja recibe la bendición de Dios. Y si esa persona es fiel a Dios con sus diezmos y ofrenda, seguramente el Señor le bendice sobremanera. Así que el trabajo es una bendición. No veas el trabajo como una carga, sino ve el trabajo como una bendición. De hecho, el Señor dejó el trabajo desde el principio, desde la creación, y el trabajo fue una bendición. Quiero compartirle los versículos que están en la parte de abajo de esta presentación. Son consejos para tener éxito en esta vida y también en la venidera, o sea, la vida eterna. Porque, queridos hermanos, para alcanzar la vida venidera, es evidente que también tenemos que planificarnos para poder alcanzar. Yo deseo y anhelo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros estemos planificando para alcanzar
la vida eterna. Génesis 2:15, el versículo que les quiero compartir acerca de cómo Dios pues dejó el trabajo desde un principio, dice de la siguiente manera. Génesis 2:15 dice allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios no los puso allí para que vivieran en un lugar paradisiaco, para que vivieran sin hacer nada. Claro que no, dice allí el versículo: y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra, pues, guardar significa, bueno, del hebreo es shamar y significa custodiar, significa vigilar, significa preservar, observar, significa retener firmemente. En pocas palabras, el Señor les dejó el huerto del jardín del Edén para custodiarlo, para vigilar, para preservar, para observar. O sea, el Señor dejó al cuidado de la primera pareja el jardín del Edén, les dio una actividad. Y el trabajo no era un trabajo que produjera cansancio, claro que no. El trabajo era gratificante para nuestros primeros padres. Desafortunadamente, cuando el pecado entró a este mundo, pues el trabajo se volvió cansado, como la indicación que le dio Dios a Noé dice: con el sudor de tu frente. Pero aún así, el trabajo es una bendición y todo el que trabaja, Dios lo bendice grandemente. Otro versículo que me gustaría estudiar, ustedes los tienen allí en pantalla, y dicho sea de paso, voy a dejar esta presentación en la referencia del video, por si ustedes quieren luego descargarla, pueden obtener esta presentación. Y esta presentación viene también con notas que les va a apoyar para que ustedes puedan darla en su iglesia. Muy bien, otro versículo es Proverbios 6, 9 al 11, que dice de la siguiente manera: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí está hablando del perezoso. Y yo creo que todos sabemos que es una persona perezosa. El perezoso que dice este versículo es alguien que no quiere trabajar, es un perezoso que da vuelta en la cama y dice: dentro de un ratito me levantaré para trabajar, y finalmente no lo hace. Yo creo que en más de una ocasión a nosotros se nos ha pegado la pereza y no hemos querido ir a trabajar, pero dice allí que el perezoso no quiere trabajar y cosecha precisamente lo que está sembrando. Y la cosecha que va a recibir es precisamente la pobreza. Yo creo que nadie quiere tener pobreza, así que hay que trabajar, porque pues con el trabajo se pueden obtener los recursos, se prospera, al menos en esta vida terrenal. Y aunque no querramos nosotros hablar de dinero, tenemos que hacerlo mientras vivamos en esta vida terrenal. El Señor desea que nosotros empleemos nuestras fuerzas, nuestras inteligencias, y que esa fuerza, esa inteligencia nos impulsen a trabajar para suplir las necesidades, porque en esta vida hay necesidades y hay que suplirlas, y solamente trabajando se pueden suplir. Cuando no se trabaja es imposible. Entonces, a eso se refiere este versículo. Al final, el perezoso alcanza su meta. Pero ¿cuál es su meta de una persona perezosa? En pocas palabras, pues alcanza la pobreza.
y esta hace presencia en su vida. Yo creo que nadie quiere que la pobreza haga presencia en nuestras vidas, sino más bien la prosperidad. Y la prosperidad solamente se alcanza cuando se trabaja con ahínco. Otro versículo muy importante y que me pareció muy interesante es Proverbios 24, que dice: el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Imagínense, cuando llega el invierno, el perezoso no quiere arar porque no quiere pasar frío. Pero entonces, ¿qué sucede en la siega? Pues no va a hallar alimento. Pues esto es lo que nos da a entender este versículo, de que a pesar de que a veces el trabajo es arduo, pues hay que hacerlo, porque si no, cuando venga la siega, no vamos a hallar alimento. El perezoso come mientras ha producido su campo y no siente la necesidad de arar para la siguiente cosecha. Y fíjense algo muy importante, el perezoso trata de alimentarse con la abundancia de los que sí han trabajado. Yo he visto un caso que se repite muchas veces en esta vida. Es que a veces los padres trabajan, hacen riqueza y le dejan a sus hijos para que puedan vivir cómodamente. Pero a veces hay que darle a los hijos solamente lo necesario para que estos trabajen y no lo suficiente como para que no hagan nada. A veces puede ser contraproducente darles todo. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a que amen el trabajo. Entonces, pues es evidente que tenemos que planificar en esta vida para que podamos tener éxito. Otro de los puntos de los cuales estuvo hablando esta lección es acerca de el matrimonio, un matrimonio de éxito. Y allí, en esta parte, estudiamos un personaje muy conocido que es Jacob. Y precisamente se estuvo estudiando Génesis 28:1, que dice de la siguiente manera. Bueno, antes de leer el versículo, quiero decirles que también el éxito no tan solo es en el trabajo, en la parte laboral, sino también yo creo que todos queremos alcanzar éxito en la vida matrimonial. Sobre todo los jóvenes que están pensando casarse, pues quieren tener un matrimonio de éxito. No creo que alguien esté pensando en un matrimonio que tenga poco éxito. Un matrimonio sin éxito es un matrimonio que seguramente terminará en ruptura y no queremos eso. Yo estoy seguro que todos los que profesan, ¿verdad?, las creencias adventistas y que creen en Dios anhelan tener un matrimonio de éxito. Pero para tener un matrimonio de éxito hay algunos consejos muy, muy interesantes que la lección nos otorgó durante esta semana. El versículo es Génesis 28:1, que dice: entonces Isaac clamó a Jacob y le bendijo y mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Yo creo que aquí en este versículo podemos ver que Isaac toma la iniciativa de enviar a Jacob a Padán Aram y le aconseja que no tome mujeres de las hijas de Canaán. Este es un consejo de un padre y es un consejo muy sabio, porque seguramente Isaac quiere que Jacob, su hijo, tenga un matrimonio exitoso. Yo creo que esta historia ustedes la conocen, porque recordemos que Jacob sale de su tierra porque ha robado la primogenitura de su hermano y su hermano lo quiere matar. Entonces sale de su tierra y cuando va camino
a Padán Aram, pues le entra el sueño en un lugar de Aram, que luego él llama Betel. Allí tiene un sueño donde ve una escalera que inicia en la tierra y termina en el cielo, donde ángeles de Dios suben y bajan por aquella escalera y Dios está en la cima. Y Dios desde allí le habla a Jacob y le dice, esta tierra te la voy a dar por heredad y voy a hacer de ti una gran nación. Allí tiene continuidad precisamente la promesa que Dios le había hecho a Abraham tiempo atrás. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Jacob pues es un joven y fíjense, Jacob hace un voto con Dios y después de que tiene el sueño, él hace un voto y precisamente eso nosotros lo podemos encontrar, ahí no lo puse en la diapositiva, pero está en Génesis 28, 19, 22 y dice allí el versículo, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será, en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Miren qué interesante, porque cuando un joven pues hace pacto con Dios, el Señor lo bendice y no tan solo lo bendice económicamente, profesionalmente, sino que también le bendice en su matrimonio. Nosotros cuando estudiamos la historia de Jacob hemos podido ver que Dios le bendijo grandemente, ¿sí? Entonces es importante que los jóvenes pues tengan esa visión de tener un matrimonio de éxito, pero que ese matrimonio de éxito solamente se puede lograr cuando nosotros hacemos pacto con Dios. El versículo que ustedes ven en pantalla, Eclesiastés 12:1, es un versículo muy conocido que dice de la siguiente manera, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿sí? Entonces, querido joven, ¿verdad? Y también querido adulto, acuérdate de tu Creador para los tiempos venideros. Si tú lo haces, seguramente el Señor te va a bendecir grandemente. El Señor te va a bendecir con un buen matrimonio. Muy bien. Ahora, yo les puse una pregunta allí, ustedes la pueden ver en pantalla, que dice, ¿qué tiene que ver mi criador con mi futuro cónyuge? Pues yo creo que tiene que ver mucho, porque, fíjense, hay algo que no les comenté, es que en Éxodo 34, si ustedes estudian esa parte, 34:15 más específico, el Señor le prohíbe a Israel que se mezcle con las mujeres paganas. Y también en Deuteronomio 7:3, más específicamente el versículo dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo y no tomarás a su hija para tu hijo. O sea, el Señor tenía altamente prohibido que los hijos de Dios emparentaran con las mujeres paganas, ¿sí? Ahora, la pregunta dice, ¿qué tiene que ver mi criador con mi futuro cónyuge? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque si tú contraes matrimonio con alguien que profesa tu misma religión, que profesa la misma vida espiritual que tienen en común, la misma religión, pues yo creo que va a ser un matrimonio bien bendecido. Porque compartir con tu cónyuge tu vida y vida espiritual es algo que es esencial para que las parejas, para que los matrimonios puedan tener éxito. ¿Y qué sucede?
¿Qué sucede cuando alguien se casa con una persona que no profesa la misma religión? Pues simple y sencillamente va a haber allí un choque de ideologías. Cuando el hombre o la mujer es de otra religión, pues hay un choque. Por eso en segunda de Corintios 6:14 dice allí, y este es un consejo muy bueno para los jóvenes, los que aún todavía no se han casado y están procurando casarse, dice allí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues ahí les dejo el consejo, ¿verdad? Este consejo que venía allí y este versículo que tomó en cuenta la lección. Consejo muy válido para todos aquellos que quieren tener éxito en su matrimonio. Y bueno, retomando lo que habíamos dicho al principio, yo creo que Isaac pues toma esa iniciativa de enviar a Jacob a Aram y le aconseja que no tome mujeres de las hijas de Canaán, precisamente porque anhelaba que su hijo tuviera un matrimonio exitoso. También Dios desea y anhela que haya familias de éxito. Ahorita en la actualidad, pues hay muchos problemas en las familias, con los hijos. Pues se pudiera decir que casi ya no hay familias de éxito, pero el Señor anhela que existan familias de éxito. Miren lo que dice Primera de Timoteos 5:8, lo que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense que yo es la primera vez que analizo bien este versículo, no lo había contemplado anteriormente. Pero yo creo que en este versículo nos da a entender, y de hecho algunos comentadores consideran que Pablo aquí se refiere al padre y a la madre de familia que debían hacer provisión para los suyos. Y aquí los suyos, pues según Pablo, según lo que dicen también los comentadores, los suyos pues son las viudas, son los siervos de la familia, son tal vez los parientes más allegados a la familia. Y luego dice, después de la coma, y mayormente para los de su casa. ¿Y quiénes son los de su casa? Pues son los hijos. Eh, el padre y la madre deben de proveer todo lo necesario para ellos. Solamente de esta manera se puede alcanzar familias exitosas, hijos e hijas de éxito. Cuando un padre y una madre tienen el cuidado de ofrecerles una educación adecuada. De hecho, la lección habla allí de algunos puntos muy interesantes, de que los padres primero deben proveerles un entorno cristiano en el hogar. Eso es muy, muy importante. Y esto debe de iniciar desde la edad temprana, porque a veces los padres empiezan a orientar a sus hijos en un entorno cristiano ya cuando empiezan a ser adolescentes. Y es muy difícil traerlos a Cristo ya cuando son adolescentes. Si tú quieres que tu hijo sea un hijo que confíe en Dios, tienes que hacerlo desde la edad temprana. Es más, desde la edad cero tienes que hablarle de Cristo Jesús. Y tenlo por seguro que va a ser un hombre de bien, un hijo que va a temer a Dios cuando éste sea grande. Otro punto que nos enseña la lección es enseñarles el amor por el trabajo, y esto es muy importante, ¿verdad? A veces los padres dan todo a manos llenas a sus hijos y no siempre debiera de ser así. Es importante que los hijos también hagan un esfuerzo para lograr, para alcanzar sus propias metas. Hace un momento yo mencioné, no le des todo a tus hijos como para que no hagan nada. Dale lo necesario para que hagan algo. Y eso es lo que muchas veces los padres no entienden.
¿Qué otro punto hablaba la lección? Dice, otorgarles una buena educación. Sí, era lo que yo ya había comentado. Y también, por supuesto, alimento, vestido, techo, etcétera. Queridos hermanos, tanto los padres como los hijos tienen la responsabilidad de ayudar a los suyos. Negar a los suyos, a los de su casa, como dice la última parte del versículo, es peor que un incrédulo. Imagínense, hay padres que niegan a sus hijos. Hay padres que abandonan a sus hijos y viceversa. Hay hijos que abandonan a sus padres cuando ya estos están en la edad adulta. Entonces, la última parte dice, es peor que un incrédulo. Cuando un hijo no se hace responsable de los suyos. Quiero compartirles una cita del deseado de toda la gente en la página 53 que dice de la siguiente manera: todos deben hallar algo que hacer benéfico para sí y para otros. Dios nos asignó el trabajo como una bendición y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten los cargos de sus padres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles de la sociedad. Eso no lo digo yo, lo dice el deseado de toda la gente en la página 53. Muy bien, pues ahí está el consejo, un consejo muy sabio de la hermana Elena Harmon de Guay. Estos hijos a los que se les enseña el amor por el trabajo van a ser miembros útiles de la sociedad, miembros útiles del hogar, de la iglesia, de la escuela, en donde quiera que estén, van a ser eficaces, útiles, buenos ciudadanos. Ok, vamos a ir aterrizando. La última parte de la lección también nos dice trabajar con éxito. Y nos dio un versículo muy importante que es Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. El versículo que habíamos leído. Entonces, pues concluimos, ¿verdad? Diciendo que se nos enseña que hagamos bien nuestro trabajo. Esta lección nos enseña que hagamos bien nuestro trabajo. También nos dio dos ejemplos muy importantes, que uno es de José y Potifar y el otro es de Jacob y Labán. José era un esclavo, pero era un esclavo responsable que se encargaba de la casa de su señor, de Potifar. Y cuando nosotros estudiamos la historia, hemos podido ver cómo el Señor prosperó a Potifar. Entonces, cuando hay pues, personas fieles, pues la empresa crece y el lugar donde tú estás empieza a prosperar grandemente. Y muchos empleadores son bendecidos por obreros íntegros. Y yo estoy seguro que todos los que profesamos la fe adventista somos fieles en nuestro trabajo, en lo que nos toca hacer. Y seguramente nuestros empleadores son bendecidos. También está la historia de Jacob y Labán. Jacob pues trabajó 14 años por sus esposas y bueno, incluso trabajó más. La Biblia allí en Génesis 30, si no más recuerdo, trabajó 20 años aproximadamente para Labán y Labán fue bendecido en gran manera porque Dios estaba con Jacob. Entonces, estos son dos ejemplos de dos personajes, tanto José como Jacob, que fueron fiel a Dios y Dios los bendijo a ellos, pero también bendijo a sus empleadores. Entonces, tú y yo debemos tomar este ejemplo para nuestras vidas. Quiero compartirles una última cita. Dice allí en notas biográficas de Elena Harmon de Guay en la página 387, dice, todo tipo de trabajo que necesite ser hecho es honorable.
que la ley de Dios se convierta en una norma de acción. Y entonces ella ennoblecerá y enaltecerá todo trabajo. La fidelidad en el desempeño de todo deber hacen del trabajo algo noble y revela un carácter que Dios puede aprobar. Muchas veces nosotros no nos gusta las reglas ni recibir órdenes, pero en realidad la ley de Dios es una norma de acción y esta es una bendición. Y dice allí la cita, entonces ella ennoblecerá y enaltecerá todo trabajo. Bueno, aunque ya había dicho que casi terminaba, aún me quedan 2 presentaciones. No estaba viendo que me faltaban estas 2 presentaciones, pero las vamos a tomar rápidamente, nada más para dar algunos consejos. Consejos para tener éxito. Este era el salmo que yo les había dicho. Recordemos que al principio leímos Salmos 15, entonces ahorita vamos a leer Salmos 1 al 3, que dice allí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pues ahí lo tenemos. ¿Cómo es un árbol que está plantado junto a aguas? Es un árbol que tiene hojas hermosas, que da su fruto a su tiempo. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cerca de mi casa había un árbol que estaba al lado de una laguna, un árbol de guayaba, y este árbol nunca paraba de dar frutos, precisamente porque estaba donde estaba la fuente. Y la fuente de nuestra vida es Dios. Cuando tú y yo, ¿verdad? Hacemos las cosas con amor y nos entregamos a Dios, pues vamos a ser como un árbol que está plantado junto a las aguas, que siempre da su fruto. Entonces ahí está el consejo. Lea Salmos 1 al 3 y allí va a estar el consejo más importante, o uno de los consejos importantes que la Biblia nos otorga. Bueno, ahora sí voy a culminar con la última cita. Pensé que la otra cita era la última, pero es esta, es la que se encuentra en el libro de la educación, en la página 123. Dice, nuestro negocio o vocación forma parte del gran plan de Dios, y mientras se lleve a cabo de acuerdo con su voluntad, Él se responsabilizará de los resultados. Como colaboradores de Dios, la parte que nos toca es obedecer fielmente sus instrucciones. No hay, por lo tanto, lugar para la preocupación y la ansiedad. Se requieren diligencia, fidelidad, cuidado, economía y discreción. Cada facultad debe emplearse hasta lo sumo, pero no hemos de poner nuestra confianza en el feliz resultado de nuestros esfuerzos, sino en la promesa de Dios. Esta cita yo las coloqué porque me parecieron muy interesante lo que nos dicen. De hecho, los consejos de Elena Harmon de White son consejos pero muy sabios. Y nosotros los tenemos que tomar para nuestras vidas si queremos alcanzar el éxito que tanto anhelamos. Elena Harmon de White pues nos dice que nuestro negocio o vocación forma parte del plan de Dios, o sea, el lugar donde tú te encuentras, lo que haces forma parte del plan de Dios, y tienes que hacerlo con amor, tienes que hacerlo con esmero, no agradando a los hombres, sino agradando a Dios. Si tú lo haces de esa manera, seguramente el Señor te va a bendecir. Pues bueno, hemos llegado ya al final de esta lección. La verdad estuvo muy interesante. Espero que este repaso pueda ayudarte a entender pues todo lo que hemos tratado en esta lección. Así que te aconsejo guardes estos consejos en tu corazón. Nos vemos en la siguiente lección. Que el Señor te bendiga.